Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos y promotor del sí en el plebiscito por la paz. Nos acompaña en esta mesa hoy, como siempre, el doctor Hervey Arturo García Zuluaga. Muy buenas tardes, García, ¿cómo está? Muy buenas tardes, perfectamente bien, muy entusiasmado con todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Bueno, le cuento pues a Arturo García que en esta labor de pedagogía, como dijimos en el programa pasado, ahora que la Corte Constitucional aprobó la convocatoria del plebiscito, en la mesa de La Habana, el primer punto que se aprobó el 26 de mayo, después del 26 de mayo de 2013, 6 meses después, o sea que se aprobó más o menos en noviembre del 2013, se habló de la política de tierras y el desarrollo agrario. Dentro de estos puntos hay que destacar que se habla del acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, una frontera agrícola y la protección de zonas de reserva. Se incluyó también la generación de programas de desarrollo con enfoque territorial, mejoramiento de infraestructura y adecuación de tierras y la potencialización del desarrollo social basado en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Igualmente, estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral, así como la actualización de catastro rural para seguridad jurídica de campesinos. Ahí lo voy a tratar de... Sí, resumir. De explicar. De explicar eso. A ver, lo primero, el problema del campo es estructural. Hay que decir que con acuerdo en La Habana o sin acuerdo en La Habana, esto está en mora de hacerse. El Estado colombiano hace mucho rato tiene abandonado el campo. Los campesinos, por ejemplo, muchos no tienen título de la propiedad donde están, tienen posesiones, y con esas posesiones pues no pueden acceder al crédito bancario. Los bancos deciden escritura y registro, que llama título. Y desafortunadamente muchos campesinos son meras mejoras. Lo segundo, problema de los baldíos. Para la gente que no sabe y los que nos están escuchando, el baldío son terrenos de la nación. Cuando cualquier ciudadano pase por una loma o pase por una carretera y vea que hay una tierra que no tiene dueño, se llama baldío porque es de la nación. O sea, todo lo que no tenga dueño es de la nación. La nación pues es se asimila al Estado, o sea que es del Estado colombiano y por lo tanto teóricamente es de todos, pero esos baldíos por naturaleza primero los adjudica el INCORA, luego el INCODER y ahora el INCODER fue también modificado y se va a crear un instituto exclusivo para adjudicar los baldíos. ¿Cuál es la idea con la adjudicación de los baldíos? Que el baldío se adjudique solamente al campesino que trabaja la tierra. Esa es la idea general, eso no puede ser distinto. O sea que la vocación del baldío, que es propiedad del Estado y por ende propiedad de todos, solamente debe ser adjudicado al campesino que está directamente trabajando la tierra. No se le puede adjudicar a una persona que lo reciba para alquilárselo a otro o para entregárselo a una empresa, como hicieron con los baldíos del Baupé, del Bichá y el Meta, que se los entregaron a las multinacionales y a muchos ingenios de aquí del Valle del Cauca. Lo otro es que los baldíos en su adjudicación tienen unos límites de conformidad con el departamento, con la zona donde está el baldío. Ese baldío se puede adjudicar respetando unas áreas. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, lo máximo que se le puede adjudicar a un campesino son 6 hectáreas.
y se habla de unidad agrícola familiar, o sea que esas 6 hectáreas se adjudican es a un núcleo familiar, una familia integrada por la pareja y los hijos, y se supone que de esa tierra que le adjudican, el campesino mínimo se puede devengar 2 salarios mínimos legales mensuales. Una pregunta, ¿ese tamaño que se le entrega da únicamente para la manutención? Estamos hablando de que el Estado considera, en el criterio de unidad agrícola familiar, que ese terreno debe producir por lo menos 2 salarios mínimos legales mensuales. O sea que estamos hablando más o menos de 1.400.000 pesos, porque la idea es que en la unidad agrícola familiar trabaje el núcleo familiar, trabaje el padre, la madre, los hijos mayores, etcétera. En otros departamentos como el Baupés, el Bichá, el Meta, que están alejados de los centros de mercadeo y donde hay unas grandes llanuras, el INCODER en su momento, por medio de una resolución, estableció unas áreas máximas de 600, 700 hectáreas, porque son terrenos con una gran vocación agropecuaria y con tendencia a cultivos como el arroz, como el maíz, etcétera, que se requieren bastantes extensiones de terreno. Pero bueno, este punto del Acuerdo de La Habana, doctora García, que tiene que ver con la formalización de la propiedad, formalizar la propiedad en esta tarea pedagógica es darle título al campesino que está poseyendo un terreno, que el Estado le adjudique, si el terreno es un baldío, a ese campesino trabajador mediante una resolución para que quede registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente y ya pase de la informalidad a la formalidad, o sea que pueda acceder al crédito bancario. Bueno, a ver García, ¿cómo la ve esos puntos del primer punto del Acuerdo de La Habana? Que usted tuvo la oportunidad de leer ayer, porque yo ayer lo presenté. No solo eso, sino que yo conozco eso desde el Cauca. Veamos por parte la cosa. Yo pienso que el problema de la tierra en Colombia es un problema endémico, atávico. Llevamos 500, 600 años donde esto ha sido un problema. No sirvió la mita, no sirvió la encomienda, no sirvieron los resguardos, no sirvieron la ley 200 del 36. Pero vamos aquí analizando. Alfonso López Michelsen creó el plan de... Pero es mejor ir hablando de lo concreto, doctor García, porque la pedagogía es sobre los acuerdos. A mí me parece bien, en principio, estas recomendaciones y estos compromisos del Estado y de la parte contraria que firmó los acuerdos. Le quiero decir lo siguiente, si gana el plebiscito, el presidente está obligado, de acuerdo con la sentencia de la Corte, a cumplir. Es que es vinculante. Que no son sugerencias, ni son recomendaciones, son un pacto que se hizo en La Habana con fuerza vinculante, y la Corte Constitucional en su fallo dijo que si el plebiscito mayoritariamente lo aprueba el pueblo colombiano, el señor presidente de la República tiene la obligación de cumplir los acuerdos. O sea, eso no es una recomendación, ni una sugerencia, es un acuerdo, es un pacto. Bueno, entonces vamos a tener una gran esperanza de la posibilidad de que el agro y el campesinado tengan una oportunidad sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque vamos a reubicar toda la situación de la tierra en Colombia, que es realmente un punto que no ha tenido ninguna claridad para el país. Si aquí existe unas tierras que no se ha sabido nunca para dónde van, de quién son, de quién vienen. Lo otro, vamos a hacer una política integral donde se van a hacer centros de acopio, vías de penetración, vamos a hacer Distritos de riego. Distritos de riego, exactamente. Vamos a hacer una política social que incluye que el campesino tenga su centro de salud o su hospital de primer nivel, que hayan sitios que presten educación competitiva para los hijos de los campesinos. Vamos a hacer un reavalúo y una organización de lo que es el sistema catastral
del campo en Colombia, para saber de quién es quién. Por ejemplo, en los páramos no se sabe nada. Ahí hay unas personas que figuran con títulos y no tienen derecho al título. Entonces, esto a mí me parece muy importante, con una gran factibilidad para que el campesino pueda tener un futuro. Va a haber subsidios a la cosecha. Estados Unidos tiene subsidios para toda su agricultura, como lo tiene el Canadá. Va a haber pólizas. La póliza, ¿qué le va a servir al campesino? Pues que si pierde la cosecha, la póliza le paga lo que invirtió. Va a haber crédito, ¿por qué? Porque si vamos a dar justos títulos de dominio, registrados oficialmente, pues con esos documentos vamos a ir al banco agrario o a los bancos respectivos para pedir los préstamos que requiramos para poder sembrar. La frontera agrícola la vamos a ampliar en Colombia. Nosotros tenemos mucha tierra improductiva. Mire, Arturo García. Bueno, yo ahí terminaría, ahora más adelante. ¿Puedo agregar algo? La pedagogía nunca termina, doctor García. Sí. Mire, una de las cosas que más afecta al campesino es la informalidad laboral. Uno ve los trabajadores del campo, ninguno tiene salud, pensión y riesgos laborales. Es un derecho que tienen todos los trabajadores en Colombia, pero en el campo no funciona. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sabido diferenciar entre el pequeño campesino y el empresario y el terrateniente. Obviamente, el Estado tiene que facilitar mediante el subsidio de esa seguridad social, así como se hace, por ejemplo, con Prosperar, que es subsidio pensión. El Estado tiene que facilitar que todos los campesinos tengan un subsidio en la seguridad social, o sea, que paguen pensión rebajada, que paguen salud rebajado y riesgos laborales. Por ejemplo, un campesino, si le dicen que tiene que pagar 30.000 pesos mensuales por salud, pensión y riesgos laborales, se pueden pagar. Claro. El dueño de la parcela, que siempre necesita un trabajador o dos, lo puede pagar. Pero si a ese campesino dueño de la parcelita le dicen que tiene que pagar 200.000 pesos, ya el negocio se le sale de las manos, que el campesino no se va a ganar ni siquiera para pagar esa plata. Entonces ya el Estado tiene, y en ese punto, acordado en La Habana, que con el voto mayoritario de la gente que va a participar en el plebiscito se convierte en obligación. Hay que hacer mucho énfasis en esto, porque es que la gente debe saber por qué tiene que votar. Y uno de los motivos para votar es que van a haber muchas personas beneficiadas por lo menos desde el punto de vista agrario, van a haber campesinos que van a formalizar su situación laboral. Mucho campesino, por ejemplo, que a través del subsidio que le va a dar el Estado va a poder comprar los abonos y los insumos. Es que mire, un bulto de urea vale 60.000 pesos. Un bulto de potasio vale 120.000, 150.000 pesos. Esos pesticidas para combatir, por ejemplo, el tris en los cultivos de maracuyá y para combatir todas esas plagas que le caen a los cultivos, valen un infierno de plata. Entonces, si el Estado no es capaz de entregar como en Ecuador, no hay que ir muy lejos. En Ecuador el bulto de urea subsidiado por el gobierno de Ecuador salen 20.000 pesos, aquí salen 60.000. El Estado ecuatoriano le entrega todos los insumos agropecuarios al campesino totalmente subsidiados. Por eso usted ve que en la Garriguera de Santa Elena la mayoría de los productos que llegan son del Ecuador, incluyendo el plátano, que parece el aguacate. El mismo aguacate. Porque es que cuando el gobierno subsidia, los costos de producción se rebajan para el campesino y el campesino puede vender a precio competitivo. Cuando el campesino pierde, por ejemplo, como usted lo anotaba muy, muy acertadamente ahora, hay un seguro que también es subsidiado que le cubre la diferencia del valor del mercado que pierde el campesino para que él pueda seguir en su actividad agropecuaria. Ahora, ¿por qué es importante el plebiscito y por qué tenemos que votar por él? Sí, mire usted, señor García, en la parte de la actualización del catastro, no solamente sirve para identificar
quiénes son los que están poseyendo los lotes y los terrenos en Colombia, sino para corregir la injusticia que hay en el cobro del impuesto predial. Le voy a contar, aquí en el Valle del Cauca, los cañeros, que son los que acaban los terrenos con los cultivos de caña, monocultivos, donde utilizan todo tipo de insumos, pesticidas, fungicidas, una serie de químicos que poco a poco van deteriorando la calidad de la tierra, que son los que extraen el agua de los pozos profundos a más de 300 metros de profundidad, produciendo una salinización. Esos tipos que además hacen quemas afectando el medio ambiente, esos tipos están pagando unos prediales irrisorios, mucho menor que lo que paga una casita en Bolívar Valle, en La Unión, en Palmira. Miren, en Palmira una casa la tienen avalada, una casita donde vive un pensionadito, donde vive un obrero de salario mínimo, se la evalúan en 200, 300 millones de pesos, y 20 hectáreas de un ingenio cañero, que cada plaza produce 5 millones al año, las tienen evaluadas cada plaza en 100.000 pesos. ¿A qué se debe eso? A que no se ha reevaluado el sistema de los precios y de los avalúos catastrales de Colombia. No. Eso debe a dos cosas. Primero, las actualizaciones catastrales se hacen sobre vivienda urbana, no la hacen sobre predios, sobre esos predios. Segundo, la presión que tienen los cañeros como gremio y los grandes latifundistas impiden que se haga una actualización real de esos predios. Por ir a alguna plaza de tierra aquí en el centro del valle y en el norte del valle no se la venden a usted por menos de 50 millones de pesos. Una plaza de tierra. Y en el avalúo catastral está en 100.000 pesos. Ahí no hay justicia social. Una casita miserable en un pueblito, Bolívar Valle, por ejemplo, donde no hay empleo, donde la gente subsiste o sobrevive con cualquier cosa, la evalúan en 50, en 100 millones de pesos, en 200 millones de pesos, una casa de bareque, una casa donde vive gente que no tiene ingresos y está evaluada 50, 100 veces más que la plaza de tierra que tiene el cañero. Eso se llama injusticia social. Entonces, claro, la actualización sí la están haciendo, pero de las cajas de los pobres, pero no la hacen sobre los terrenos del latifundista, ni sobre los terrenos de los señores cañeros, ni sobre los terrenos de los señores que tienen la palma africana, porque es que son gremios. Los gremios como Fedegan... ¿No serán carteles más bien? No, son gremios. Los gremios influyen demasiado en las decisiones porque ellos ponen los ministros. Usted lo único que tiene que preguntar quiénes son los voceros de los gremios, tanto a nivel del gobierno como a nivel del Congreso, y se encuentra que esos son los tipos que impiden que a los municipios les ingrese lo que tiene que ingresarles. Por ejemplo, un pueblo como Candelaria, como Pradera, como Palmira, que viven rodeados de caña por todos lados, deberían de ser pueblos ricos, si se pagara un predial justo. Claro. Pero allá los pueblos son miserables. Pueblos paupérrimos. Porque no hay justicia en el cobro del impuesto predial. Tampoco pagan industria y comercio, los señores de los ingenios pagan unas tarifas mínimas. De manera, mi querido amigo Arturo García, que este punto del acuerdo, que se convierte en obligatorio, en vinculante para el presidente de la República, si logramos que sí ganen el plebiscito, va a favorecer y va a eliminar esa injusticia social que estamos viendo, donde la casa del campesino pobre ubicada en los pueblitos pague más que 20 plazas de tierra de los cañeros. Si la gente se da cuenta de eso, pues tiene que salir a votar el sí al plebiscito, porque además de todo lo que hay ahí, de los subsidios, del crédito, de la formalización laboral, de la generación de ingresos, del mercadeo, la ampliación de la frontera agrícola, de la ampliación de la frontera, también tenemos el tema, mi querido Arturo García, de obligar a los grandes terratenientes de este país a que le paguen impuesto predial a los municipios para que se haga una redistribución del ingreso y se pueda realmente hacer justicia social. Ahora, si no quieren pagar impuesto predial los grandes terratenientes,
Entonces que le rebajemos el impuesto a la gente que vive en el casco urbano. O sea, que la gente, si usted paga 100.000 por una plaza, pues que el dueño de una casa pague 10.000. Pero no es justo que usted con una casita que no le produce nada y que usted vive de un pequeño ingresito, la mayoría son pensionados, pague mucho más que el ingenio que le está sacando utilidades de 5 millones de pesos mensuales a la plaza de tierra. 5 millones, perdón, al año, que es el promedio de utilidad. No es promedio de la operación, no, es la utilidad neta que le queda a un ingenio por una plaza de tierra sembrada en caña al año. No, está muy claro eso, y me parece que la gente va a salir con este primer punto que hoy hemos explicado de la mejor manera, con la mejor pedagogía, va a salir totalmente abigarrada a votar por ese plebiscito, porque ese punto es definitivo para la zona campesina de Colombia, que es demasiado grande y demasiado paupérrima. ¿Cómo no vamos a salir los campesinos a votar por la formalización laboral cuando vamos a crear cooperativas que se van a encargar de pagar las afiliaciones a las EPS, a las ARPs, para que y a los fondos, campesino, y sobre todo el fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones. Porque es que no es posible que un tipo llegue a los 60 años, trabajando desde los 15 años en la tierra, en el campo de trabajo desde los 14, 15 años, y llegue a los 60 y no tenga ni siquiera una pensión. Muy terrible, muy triste eso. Es una infamia. Eso es muy triste. Historia de una infamia.